El millonario y el mendigo. Un encuentro inesperado en la ciudad. La tarde era caótica, como un río desbordante de prisa y ruido. En medio de esa vorágine de gente que se apresuraba por las aceras de la ciudad, se encontraba Alejandro, un millonario con un corazón tan vacío como su agenda repleta de citas importantes. Sus ojos, una vez llenos de ambición, ahora vagaban por entre los rascacielos de cristal, mientras luchaba por encontrar significado entre tantas reuniones y cifras. Su vida era un constante tira y afloja entre el éxito financiero y una soledad que le pesaba como una roca. Caminó hasta una plaza, buscando un respiro en medio del bullicio. Allí, una escultura de metal brillaba bajo el sol, captando su atención. Era un enigmático torbellino de formas que parecían bailar, invitándolo a acercarse. Mientras se perdía en la complejidad de la obra, una voz interrumpió sus pensamientos. «Bonita, ¿verdad?», dijo Carlos, un mendigo con pinta descuidada, pero una sonrisa que... «La escultura habla de libertad», continuó el mendigo. «Pero los que tienen más cadenas a menudo son los que creen estar más libres». La frase impactó a Alejandro. ¿Libertad? Para él, la libertad era un viaje en avión privado, un hogar con vistas panorámicas, una cuenta bancaria repleta. Pero mientras Carlos hablaba, algo inesperado comenzó a despertar dentro de él. Era como si las palabras del hombre resonaran y trataran de desatar los nudos que había en su pecho. El mendigo compartía historias de su vida, de risas y lágrimas, de pérdidas que le habían dejado huella. No hablaba de miserias, sino de aprendizajes. Los verdaderos tesoros no son cosas, son momentos, dijo, mientras la multitud pasaba rápidamente a su alrededor, indiferente. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire. Un hombre, visiblemente alterado, discutía con una mujer. La tensión palpable atrajo miradas, incluyendo la de Alejandro y Carlos. Las palabras subían de tono. Las manos se agitan. La gente comienza a murmurar. El caos vuelve. Los dos hombres se quedaron en un rincón, observando la escena. El miedo flotaba como un espectro entre la gente. En medio de ese tumulto, Alejandro sintió una conexión extraña con Carlos. Un sentimiento de que aquel encuentro no era simplemente una coincidencia. El altercado creció, dejando un rastro de incertidumbre y la pregunta en el aire. ¿Qué haría Alejandro con esa revelación? Mientras los murmullos de la multitud aumentaban y el sonido de la confrontación se hacía más fuerte, el corazón de Alejandro latía con fuerza. ¿Era este el inicio de un cambio en su vida? ¿O solo un instante momentáneo que se perdería entre los ecos de la ciudad? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darles una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para... Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión en el aire se hizo palpable. Alejandro y Carlos permanecieron quietos, observando cómo la disputa entre el hombre y la mujer se intensificaba. Gritos, empujones y una multitud curiosa se agolpaba en torno a ellos. El corazón de Alejandro latía a 1000 por hora.
como si cada golpe resonara en su pecho vacío. ¿Vas a dejar que esto pase?, murmuró Carlos, con los ojos fijos en la escena. Su tono era ligero, pero había un peso en sus palabras. Todo en él parecía estar en calma, a pesar del caos alrededor. «¿Qué puedo hacer?», respondió Alejandro, sintiéndose impotente, como un espectador atrapado en su propio drama. La vida que llevaba lo había vuelto apático, y la lucha que tenía ante él le hizo recordar lo que había olvidado: la responsabilidad de actuar. De repente, un destello de movimiento. El hombre empujó a la mujer con fuerza. La multitud respiró en conjunto. Un crujido de preocupación flotó en el aire. Y entonces, sin advertencia, algo inesperado sucedió. Una mujer de mediana edad, que parecía ser solo otra espectadora, salió de la multitud. Con rostro determinado, ella se plantó entre los dos, con la mirada fija. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con una firmeza que hizo temblar incluso a los más escépticos. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la mujer, en un acto de desesperación, sacó algo de su bolso. Era un cuchillo, reflejando el sol como un destello de advertencia. La multitud se quedó en silencio, atónita. «¡Suéltala!», exigió, con el corazón palpitante mientras la adrenalina llenaba el aire. Todo lo que Alejandro había conocido, todo lo que pensaba que sabía, se desvaneció en un instante. Las miradas se cruzaron. Alejandro se sintió atrapado entre el ardor de sus convicciones y el miedo que lo paralizaba. «No, por favor, no lo hagas». La frase salió de su boca sin pensar, pero la mujer no parecía escuchar. Más bien su atención estaba centrada en el hombre que ahora lucía sorprendido, sus músculos tensos como un felino a punto de lanzar un salto. Carlos, aún allí con una calma desconcertante, susurró: «Esto puede cambiarlo todo, hermano». La atmósfera se encogió. La mujer, aún sosteniendo el cuchillo, temblaba. Sus ojos reflejaban pánico y determinación. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Cómo había llegado a ser testigo de tal desenlace? La escultura parecía distante, el mensaje sobre la libertad desvanecido entre el horror de lo real. «Sigue adelante, no hay vuelta atrás», pronunció el hombre, desafiando a la mujer. Las palabras les atravesaron como balas, cada sílaba marcando una decisión, un cambio que resonaría en sus vidas mucho después de que las sombras de aquel día desaparecieran. De repente, la mujer dio un paso hacia adelante y todo se descontroló. Alejandro sintió un nudo en la garganta, un grito atrapado en su pecho. La multitud contuvo el aliento, del mismo modo que él contuvo su corazón. El instante se alargó, y como si el destino riñera en su propia danza, Alejandro se movió. Sin pensarlo, se interpuso entre la mujer y el hombre, su cuerpo en una reacción impulsiva. «No, espera», dijo, su voz resonando con una mezcla de terror y decisión. Cuerpos se agolpaban, murmuraban. El miedo y la confusión se entrelazaban. ¿Qué había hecho? En ese momento se borraron las paredes entre el millonario y el mendigo, revelando huellas de una humanidad compartida que nunca había imaginado. Alejandro se dio cuenta de que lo que había tomado por real estaba a punto de transformarse en algo más. Las decisiones tomadas en un instante pudieron cambiarlo todo. Y mientras el caos se desataba, una sombra de esperanza floreció en su interior. Nada volvería a ser igual. El instante se estiró, una eternidad atrapada entre el miedo y la acción. Alejandro se interpuso entre la mujer y el hombre,
sintiendo cada mirada pesada sobre sus hombros. Todo parecía estar a punto de desmoronarse. El cuchillo brilló en el aire, un rayo que cortaba la tensión. Justo cuando las palabras de la mujer comenzaron a surgir, un grito ensordecedor perforó el caos. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Era un grito desgarrador y conocido. Alejandro se giró, sus ojos buscando la fuente, sus latidos resonando en sus oídos. La voz pertenecía a una niña pequeña que había quedado atrás. La multitud se parteó como el agua, y allí, entre las sombras, apareció Valeria, la hija de Alejandro, con su vestido de flores y lágrimas corriendo por su pequeño rostro. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió una opresión en su pecho, un abismo de temor. ¿Qué hacía ella aquí? Entró en un mundo que no debería tocar. La mujer con el cuchillo y el hombre, que ahora tenía la mirada fija en Valeria, todos en un mismo plano intensificado por el horror. ¡Ocha!, gritó, extendiendo sus pequeñas manos hacia él. La escena se volvió caos absoluto. Sin pensar, Alejandro dio un paso atrás, directamente hacia la niña, asegurándose de que su cuerpo la protegiera. La multitud se agitó. Murmuros de pánico y confusión llenaron el aire. La mujer, asustada y temerosa, miró a la pequeña, como si lo que había planeado se esfumara en un instante. No, no, no. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. De repente, en una fracción de segundo, todo cambió. La mujer temblaba, dudando. ¿Sería capaz de dañar a una niña? Su mirada enfocada en Valeria. Una mezcla de locura y desesperación. «No puedo, no puedo», murmulló, baja y temblorosa. Justo entonces la tensión se rompió. Carlos, el mendigo, se movió hacia adelante. «¡Basta!». Su voz era un trueno a través del murmullo. Alejandro, atónito, miró a su lado. ¿Por qué había tomado esa decisión? ¿Qué parte de él necesitaba reaccionar así? Pero Carlos estaba haciendo algo más. Sus manos abiertas, su mirada llena de compasión. «No somos enemigos, no hoy. Suelta el arma, hermana». Todo el mundo contuvo el aliento. Los ojos de la mujer comenzaron a relajar su furia, llenándose de incertidumbre. Sin embargo, en ese instante de quiebre, un brazo robusto y poderoso emergió de la multitud. Un hombre, vestido con ropa de seguridad, se lanzó hacia adelante, con un movimiento que pareció sincronizado con los latidos acelerados de Alejandro. «Por favor, aléjate de ella», gritó. Era un guardia, y en su mano llevaba una pistola desenfundada, el círculo de la violencia comenzando a cerrarse. Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El caos se exacerbó. La mujer se volvió a mirar al guardia y su rostro perdió color. La locura en sus ojos se tornó en pánico. Sin embargo, el hombre se mantuvo firme. «No puedo permitir que esto continúe», declaró, el eco de su voz reverberando entre los espectadores. Valeria a su lado, sin entender la magnitud de la locura, y Alejandro, entre el miedo y la impotencia, se dio cuenta de que aquel evento había revelado más que una simple confrontación. Había expuesto secretos enterrados, tratos ocultos en las sombras. La mirada de Carlos cambió, una chispa de reconocimiento en su rostro. No era un simple mendigo. Ese gesto de amor por la humanidad, su calma en medio del vendaval, funcionaba como un espejo, reflejando lo que Alejandro había desechado, la verdad de su propio vacío. ¿Qué significaba todo esto? La realidad de Valeria, la figura del guardia, Carlos, una danza de vidas que interseccionaban,
y juntos estaban en una línea muy fina entre el bien y el mal. El ambiente se tornó eléctrico. Todo parecía girar, un torbellino de emociones. Alejandro preguntó, casi en un susurro, ¿qué está pasando aquí? Pero las respuestas estaban ocultas entre las sombras, mientras la presión del momento se intensificaba. Entonces el silencio se rompió de nuevo, y con la confusión reinando, se escuchó un disparo, un eco sordo que resonó en el corazón de todos, un clic que podría cambiarlo todo, marcando el final de un capítulo y el inicio de inevitable caos. El eco del disparo resonó por todo el parque, un sonido frío que congeló todo momento. Alejandro, de pie entre el miedo y la desesperación, sintió cómo la vida a su alrededor se deslizaba a gran velocidad. Su mirada se centró en la mujer con el cuchillo, cuyos ojos se abrieron de par en par, llenos de confusión y terror. Carlos, el mendigo, se movió como un rayo hacia ella, su voz firme resonando en lo caótico. «Suelta el arma, hermana», insistió, sus manos extendidas en un gesto de paz. La multitud permanecía en un extraño silencio, expectante, entre lo que podría ser Pero entonces, el segundo disparo llegó, cortando el aire como una cuchilla. Un grito desgarrador siguió al ruido. Valeria, la pequeña, cayó al suelo, sus pequeños brazos extendidos, mientras un torrente de lágrimas brotaba de sus ojos. «¡Papá!». Su grito desgarró el alma de Alejandro. La escena se convirtió en caos absoluto. Alejandro, sintiendo como su corazón se fragmentaba, se lanzó hacia Valeria, arrodillándose frente a ella. Un miedo gélido lo atravesó mientras observaba la mano temblorosa de su hija, la sangre tiñendo su vestido de flores. «No, no», susurró, su voz quebrándose. La multitud se hizo un oscuro murmullo, el horror atrapado entre las miradas atónitas. La mujer con el cuchillo, ahora en un estado de pánico incontrolable, retrocedió. «No quise», repetía, como un eco que apenas tenía sentido. La presión subió a niveles intolerables. Alejandro, con el pulso acelerado, se giró hacia el guardia armado. «¿Qué has hecho?», le gritó, su voz resonando con desesperación. El guardia, sudoroso y tembloroso, parecía perder el control. «Es un protocolo, es solo un protocolo», decía, pero sus palabras eran vacías frente a la realidad que se desplegaba. Alejandro sintió cómo la ira lo consumía y, en un acto reflejo, buscó la mirada de Carlos. Pero en lugar del hombre que vio hace unos momentos, ahora lo miraba un extraño, alguien que guardaba secretos que Alejandro no había imaginado. En ese instante, la verdadera cara de Carlos se reveló como un espejo roto. De pie, en medio del caos, sonrió débilmente. «Este no es el final que pensabas», dijo, una complicidad cómplice en su voz. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». La agitación de su corazón le nubló la mente. Oír esas palabras fue como un golpe. Carlos levantó una mano, su rostro una mezcla de tristeza y entendimiento. «Tu hija, ella no es lo que crees. Es una profesora. Todo este tiempo has estado cegado por el dinero y no sabes la verdad». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Las revelaciones golpeaban su cerebro como un torrente.
Valeria, la inocente niña que había conocido, tenía una vida completamente distinta a la suya, una existencia que no había querido ver. ¿Qué significaba eso? La multitud murmuraba, se preguntaban qué estaba pasando. La tensión se palpaba en el aire como una tempestad a punto de estallar. Las palabras de Carlos fueron como un destino marcado, llenas de un peso que Alejandro jamás había anticipado. Mientras su hija yacía herida, el caos se hipertrofiaba, cada golpe resonando con una verdad que cambió todo. Valeria, aún en el suelo, levantó la vista hacia su padre. «Papá, ¿por qué?» Su voz era un susurro, un llamado a la cordura en medio de la locura. Alejandro se sintió atrapado, un chico perdido en un laberinto, su vida desbordándose entre secretos y revelaciones. «No, no puedo perderte», gritó, el dolor infligiendo su corazón mientras todo a su alrededor comenzaba a girar. Entonces, antes de que pudiera asimilarlo, lo entendió. Este era el quiebre que había estado esperando, la realidad que había eludido. La sombra de Carlos se extendió, como un puente hacia la verdad, pero la pregunta latía allí, un eco en su ser. ¿Podría Alejandro aceptar lo que estaba a punto de descubrir, incluso si eso significaba perder todo lo que creía saber? La multitud se agolpaba. Las reacciones se multiplicaban entre gritos y murmullos. En un instante, todo lo que conocía era un espejismo. La verdadera batalla acababa de comenzar. Un enfrentamiento contra la verdad, y cada movimiento a partir de ahora contaría. El eco del disparo aún retumbaba en el aire, y la multitud se quedó paralizada, como si un hechizo hubiera caído sobre ellos. Alejandro, aún arrodillado junto a Valeria, sintió su pequeño cuerpo tembloroso y su aliento entrecortado. La sangre empapa en su mente. El tiempo se deslizaba, desdibujando los límites entre el horror y la desesperación. «¡Valeria!», su voz, un susurro desgarrador, encapsuló toda su angustia. La multitud respiraba con dificultad. Los rostros temerosos giraban entre la confusión y el juicio. Pero lo que no sabían era que la verdadera locura estaba aún por venir. De repente, un grito rompió el aire, un grito que resonó como un trueno. «¡Detente!». Era una voz potente, y Alejandro giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Allí, entre la multitud, apareció Clara, la madre de Valeria. Su rostro estaba demudado, su mirada chispeante de furia y dolor. «¿Qué demonios está pasando aquí?», vociferó, mientras empujaba a quienes la rodeaban, abriéndose paso con una fuerza que solo una madre puede tener. «Clara». Alejandro intentó llamarla, pero el nudo en su garganta lo detuvo. Ella le dio la espalda, ignorándolo por completo. Se acercó a la mujer con el cuchillo, que ahora temblaba, apretando el arma con manos temblorosas. «¡Eres una desgraciada! ¡Bájala!», gritó, su voz resonando con una determinación que llenó el espacio con un peso palpable. La multitud, antes cautiva por el miedo, se sintió obligada a observar. El caos creó una especie de energía, un fluido colectivo que los mantenía a todos en un delicado equilibrio entre la desesperación y el entrañable deseo de ayudar. Alejandro, incapaz de moverse, sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. ¿Por qué Clara estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo? Cuando Clara se plantó frente a la mujer, este acto de desafío puso en marcha un desenlace que nadie podía prever. «No tienes que hacer esto», murmuró,
su voz en un tono más bajo, casi suplicante. Pero la mujer, ahora claramente asustada, no sabía a quién mirar. La confusión la envolvía, y el cuchillo brilló al sol como un espejo, reflejando el caos emocional que reinaba en el lugar. De repente, un grupo de personas armadas llegó. Gritos de pánico resurgieron. Eran agentes de seguridad, y su disposición era certera. ¡Aparten! ¡Fuera de la zona!, gritaron, sus voces cortando el aire. Con movimientos decididos, rodearon la escena. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿En qué momento todo esto se salió de control? Y en ese instante, Clara, llena de dolor y determinación, se volvió hacia él. «Eres un cobarde, Alejandro». Las palabras atravesaron su corazón como dagas. Nunca lo había oído llamarlo así. «Has estado ciego en tu mundo. Despierta». La sombra de la culpa lo envolvió. Su rostro se afligió. Pero antes de que pudiera responder, otro disparo resonó. Un grito raso se perdió en el aire. La mujer, ahora atrapada en la agitación, soltó el cuchillo y se arrodilló. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Alejandro sintió que el mundo se desvanecía y la realidad se transformaba. Fue entonces cuando vio un destello más allá de la tumultuosa escena. Las miradas de todos se enfocaron en una figura conocida. Santiago, el hermano perdido de Alejandro, había aparecido de la nada. Su rostro, marcado por la historia, llevaba el dolor y los secretos que solo las familias pueden acarrear. «No, Alejandro, esto no es lo que parece», gritó, su voz cortando el aire con un eco de desesperación. La revelación impactó a todos, un secreto familiar que nadie había previsto. La multitud se asomó como un mar de ojos sorprendidos. Santiago, un hombre que había estado ausente durante años. ¿Qué hacía aquí? La conexión entre los hermanos, una cuerda desgastada por el tiempo, comenzó a abrir antiguos rencores, pero también la posibilidad de redención. Alejandro sintió una urgencia indescriptible. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa, y todo el mundo contuvo la respiración ante la inminente revelación. Clara retrocedió, el dolor en su rostro mezclado con incertidumbre. «Es hora de que sepas la verdad, hermano». La emoción de Santiago llenó el aire, un giro inesperado que prometía cambiarlo todo. Mientras tanto, el pánico se apoderó de la escena. La mujer con el cuchillo se encorvó y los gritos de Valeria se perdieron en el murmullo. Todo parecía estar a punto de estallar. Y con cada palabra de Santiago, el destino de todos estaba colgando de un hilo, listos para caer en un abismo de revelaciones y caos. El eco del disparo resonó, y la multitud se quedó en un silencio tenso. Alejandro, todavía arrodillado junto a Valeria, sintió que el tiempo se había detenido. Las miradas de todos estaban fijas en él, esperando respuesta, esperando acción. La angustia llenaba el aire, como un manto pesado que oprimía el pecho. «Valeria, por favor». Su voz sonó como un susurro, quebrándose entre el horror. La pequeña yacía allí, con lágrimas brotando de sus ojos, aterrorizada. La mujer con el cuchillo temblaba, sus manos llenas de incertidumbre, su rostro una máscara de confusión. «Alejandro, mano atrás». El grito de Clara rompió el aire. Ella se abalanzó hacia él, tratando de proteger a su hija, ignorando la verdad desgarradora que se revelaba. Pero en ese instante hubo otro amplificado grito. «¡Mamá!», resonó Valeria. El eco de su voz desnudó toda la desesperación. Santiago aún se mantenía firme,
su mirada enardecida. Es hora de que sepas, Alejandro. No has estado al tanto de toda la verdad. Algo en su tono hizo que Alejandro se girara, su corazón latiendo con fuerza. ¿De qué hablas? Ahora no es momento para juegos. Alejandro estaba frustrado. La angustia lo consumía. Lo que importaba era su hija, no sus secretos familiares. Sin embargo, Santiago no se dejó amedrentar. La multitud estaba al borde. Todos respiraban con dificultad. El caos se palpaba. «No eres quien crees que eres», gritó Santiago. Su voz resonó fuertemente, arrastrando la atención de todos. «Eres nacido», y en ese momento el tiempo volvió a detenerse. Las palabras se atoraron en su garganta, como si cada sílaba pesara toneladas. «¿Eh? ¿Qué estás diciendo?» Alejandro no comprendía. La confusión se volvió pánico. La mujer con el cuchillo se encogió, buscando respuestas. Las miradas de la multitud bailaban entre el pánico y la curiosidad. «Eres hijo de esa mujer». Santiago apuntó hacia Clara, quien lo miraba incrédula, paralizada. «Ella fue quien me lo dijo en su lecho de muerte. La misma que te crió». Un rugido rugiente salió de los labios de Alejandro, y Clara palideció. «¿Qué? No, no puede ser. Eso no puede ser cierto». El aire se volvió pesado, como si el propio cielo cayera sobre ellos. Todo se sentía irreal, como si estuvieran viviendo un mal sueño. La multitud murmuraba, los rostros llenos de confusión. «No lo escuches, es un loco», alguien gritó desde el fondo. «Eso es absurdo», dijo otra voz. Pero el peso de la revelación comenzaba a resquebrajar las certezas de todos. Las miradas cambiaron. El juicio colectivo se hizo evidente. «Valeria, escúchame, todo estará bien». Alejandro se giró hacia su hija, pero ya no estaba seguro. «¡Mamá, ayúdame!» Las palabras de Clara resonaban en su mente, un vendaval de traiciones. Pero antes de que pudiera procesar más, la mujer que antes temblaba con el cuchillo, en un arranque de desesperación, dio un salto hacia adelante, desatando el caos. «No quiero más, quiero paz». A medida que sus gritos resonaban, se lanzó hacia Clara, la esperanza del sacrificio iluminada en sus ojos. «¡No!». Alejandro se movió rápidamente, pero fue demasiado tarde. El cuchillo brilló de nuevo en el aire. La multitud gritó, un sonido colectivo que reverberó como el viento en las montañas. En ese instante, la verdad lo golpeó como un mazo. La conexión entre todos ellos se hizo evidente, pero había sido demasiado tarde para comprender. El amor, el odio, todo dispuesto a colapsar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaban. La imagen de Valeria, su pequeña, con los brazos extendidos, llenó su mente. La escena se tornó en un desastre. Él estaba atrapado entre el pasado y el presente. Su vida se desvanecía, y antes de que pudiera entender todo, el sonido de un nuevo disparo se hizo eco en el aire. ¿Quién había apretado el gatillo? ¿Qué nuevo horror lo acechaba? La respuesta estaba suspendida en el aire, llena de posibilidades y un destino incierto. Todo estaba cambiando. ¿Qué haría Alejandro en este abismo de revelaciones y traiciones? La verdad ahora era más aterradora que cualquier amenaza inmediata. Todo su mundo estaba a punto de desmoronarse, y él solo podía mirar hacia el horror
que se desplegaba ante él. El eco del disparo todavía reverberaba en el aire, y la multitud quedó paralizada. Incapaz de procesar lo que ocurría. Pero lo que pasó a continuación cambiaría todo lo que Alejandro creía saber. El segundo disparo sonó con un estruendo ensordecedor, y la mujer con el cuchillo cayó al suelo, dejando caer el arma con una mirada de horror. Un grito desgarrador brotó de sus labios, pero lo que hizo estremecer a todos fue la sombra de un hombre emergiendo del tumulto. Era un desconocido, vestido con ropas rasgadas y los ojos encendidos en una mezcla de miedo y furia. «¡Aléjate de ellos!», gritó, empujando a la multitud, repartiendo empujones como si tratara de abrirse paso entre los cuerpos apretados. Alejandro, aún arrodillado al lado de Valeria, sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué había interrumpido esta locura? «¡Etzan!», el desconocido gritó con una voz profunda que parecía romper el silencio tenso. El tono familiar en su voz hizo que Alejandro levantara la mirada. El hombre se detuvo por un segundo, y entonces, en un giro que lo sorprendió, se dirigió a Clara. «Hemos venido a buscarte. Tú eres la clave». Las piezas, el rompecabezas, comenzaron a encajar. Alejandro sintió su corazón golpeando con fuerza mientras comprendía. ¿Qué significa esto? La confusión se convirtió en incredulidad. ¿Por qué este desconocido invocaba a Clara? «No puedes hacerlo, Etzan. No puedes arruinarlo todo», repitió Clara, su tono lleno de pánico, como si el tiempo se detuviera. Clara se begó hacia Alejandro en un momento de desesperación. Alejandro no, pero ya era demasiado tarde. Etzan no le hizo caso. Con un movimiento rápido, se acercó a Clara y la agarró del brazo, intentando arrastrarla lejos de la escena. La multitud comenzó a murmurar intensamente. Unos se retiraban mientras otros se acercaban, curiosos y aterrados. «¡Suelta a mi madre!», gritó Valeria, parándose como pudo, aún tambaleándose por el miedo. El pequeño grito cortó el aire, pero Etzan no la miró. Estaba concentrado en Clara, ignorando las súplicas de todos a su alrededor. «Sé que está aquí. Sé que el destino de nuestras vidas depende de ti», insistió Etzan, su voz resonando en el bullicio. Clara se puso pálida. Los recuerdos comenzaron a destellar como un rayo. Alejandro podía percibirlo. Las piezas del pasado estaban por salir a la luz. Un pasado que había sido profundamente enterrado. «¿Qué sabes sobre mi madre?». La voz de Clara salió temblorosa, como si enfrentar la verdad la abrumara. Etzan dio un paso atrás, respiró hondo, y su rostro se suavizó, reemplazando el miedo por determinación. «Ella está viva. Tu madre está viva». El silencio contenía explosiones de incredulidad. Alejandro sintió el nudo en su pecho apretarse aún más. ¿Era posible? ¿Clara tenía una madre que creía muerta? La revelación cortó el aire como un rayo. Las miradas se cruzaron, llenas de preguntas, dudas. «¿Qué quieres decir con que está viva?», Alejandro exigió, pues su mundo ya se tambaleaba y no podía permitir que más verdades lo arrastraran a este abismo. Etzan se miró entre el grupo. El sudor le caía por la frente y la angustia carcomía por dentro. «Vine a protegerte a ti y a tu madre. Hay algo mucho más grande en juego. Vuestras vidas, lo que creíais conocer». Y antes de que pudiera terminar, los gritos de la multitud comenzaron de nuevo, interrumpiendo la escena. Unos gritaban,
Otros corrían en diferentes direcciones. En cuestión de segundos, caos se apoderó de la plaza. Un coche negro se detuvo bruscamente cerca, y del interior descendieron hombres con chalecos de seguridad, sus rostros inyectados de rabia. «¡Aléjense de ella!», uno de los hombres gritó, intentando contener la situación. Etzan, con el rostro resuelto, se puso frente a Clara, protegiéndola. Las miradas de la multitud se volvían hacia el nuevo peligro, y Alejandro supo que la verdad que acababa de salir a la luz traería más que simples revelaciones, desvelaría secretos que podrían destruirlos. «Detente, no lo harás». Alejandro sintió el aire empujarle hacia atrás, como si el destino quisiera separarlo de la verdad que se desplegaba frente a él. La tensión era eléctrica. El peligro no provenía únicamente de los hombres del coche. Era la verdad misma la que estallaría, devorando todo a su paso. Todo estaba a punto de cambiar. Alejandro, atrapado entre el pasado y el presente, solo podía contemplar cómo el abismo se abría bajo sus pies, preguntándose si la redención era posible o si ya era demasiado tarde. Solo quedaba una última pregunta en su mente. ¿Qué precio real tendría que pagar para descubrir quién era realmente su familia? El eco del disparo resonó con un retumbar sordo, y el ambiente se tique de pánico. Alejandro con la adrenalina golpeando su corazón, pero la imagen de su hija herida, allí en el suelo, lo desgarraba por dentro. La mujer de pie con el cuchillo, ahora rodeada por hombres de seguridad, temblaba. La multitud, intimidada, mantenía una distancia prudente, sus rostros marcados por el asombro y el miedo. De repente, Clara, con los ojos llenos de fuego, empujó al hombre que se acercaba y gritó: «¡No la toquen! ¡No puede ser así!». La tensión era palpable. La presión había aumentado. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Etzan, con el cuerpo tenso, dio un paso al frente y en un movimiento rápido alzó una pistola que aún no se había visto. «¡Aléjate de ella!», bramó, y la multitud pareció contener el aliento. El silencio opresor se apoderó del lugar. «¿Qué estás haciendo?». Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La realidad que conocía estaba en peligro, y una ola de confusión lo ahogaba. Etzan, contra la lógica, parecía haber perdido el juicio. «Eres un traidor», susurró. Pero la verdad golpeó como una tormenta. «Nadie está aquí para hacer daño», gritó, con lágrimas en los ojos. «No lo entiendes. Esto no es solo un juego. Se trata de nuestras vidas». Arrebatado por una mezcla de emociones, el pulso de Alejandro aceleró. Una pregunta agridulce brotaba de su interior. ¿Qué estaba en juego aquí? Clara y Etzan estaban atrapados en una batalla de palabras, revelaciones afiladas atravesando el aire. «Suéltame, Etzan. No puedo permitir que hagas esto». Clara luchaba con todas sus fuerzas, pero el miedo la dominaba. En medio de la confusión, algo inesperado estalló. Un grupo de personas que había estado viendo desde lejos corrió hacia el escenario. Eran antiguos colegas de Alejandro, todos con el rostro marcado por la sorpresa y la preocupación. «Alejandro, ven aquí», gritó uno de ellos, rompiendo la concentración. Fue entonces cuando el giro más dramático se desató. «No te atrevas a acercarte, Etzan», pronunció una voz familiar que cortó la tensión de la escena. Era la madre de Alejandro, Isabel, quien apareció de la nada con una autoridad arrolladora. Ella nunca había estado en esta vida, pero su presencia era como un trueno.
Esto es mío, déjamelo a mí. El impacto fue inmediato. Etzan retrocedió, sus ojos abiertos de par en par. «¿Tú?», murmuró asombrado. Todos los ojos se volcaron hacia Isabel y algo se quebró en el pecho de Alejandro. ¿Qué estaba pasando? Su madre, quien había creído muerta, había estado oculta en la penumbra de su vida. «Mamá, ¿por qué?». Alejandro apenas podía articular sus palabras. La realidad se estaba desmoronando, rompiendo el tejido de lo que había conocido. Ya no hay tiempo para explicaciones. Esta es nuestra última oportunidad, dijo Isabel con un tono firme. Si alguien empuja el botón, todo se destruirá. Todos ustedes, sin excepción. Etzan, déjala ir. La multitud estaba paralizada. Un silencio sepulcral reinó de nuevo. Alejandro sentía que su corazón palpitaba como un tambor. La verdad se manifestaba frente a él, desafiando su comprensión. La vida que había llevado, la certeza que creía tener, todo se había convertido en un espejismo. «¿Qué estás diciendo? No puedes jugar con vidas humanas, madre». La voz de Alejandro resonó con ira y confusión, pero en el fondo, una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Sin embargo, la tensión se intensificó. Un hombre de seguridad, nervioso, miró a su alrededor, preparando su arma. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». Las palabras cortaron la atmósfera como un cuchillo. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Todo estallaba en caos al mismo tiempo. Las fuerzas de seguridad comenzaron a avanzar. La multitud se agolpaba. Los gritos brotaron. «¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer?». Alejandro gritó, sintiendo que la realidad se desmoronaba. La revelación de Isabel no solo cambió el escenario, sino que giró el destino de todos. El estruendo de voces, balas y caos definían el nuevo orden. El universo de Alejandro cambió por completo, y la única pregunta que estallaba su cabeza era: ¿qué pasaría a continuación? ¿Cuánto cambiaría esto para siempre? La verdad, siempre tan esquiva, ahora estaba a un paso de romperlo todo. Pero a un precio devastador. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo temiera lo que estaba por desatarse. Alejandro, con la mirada fija en su madre, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El caos ya era palpable, pero un nuevo eco resonó en sus pensamientos. «El pasado está aquí, y no puedo cambiarlo». Clara se agitaba entre la confusión y la indignación. «Espera, no puedes arruinarlo todo, Etzan», gritó, su voz rasgada por la desesperación. Pero Etzan, con la pistola aún lista, apuntaba hacia los hombres de seguridad que se acercaban, estrechando el cerco del peligro. «Esto no es lo que parece», bramó, su voz cargada de ferocidad. Alejandro se sintió atrapado en una película de terror, donde las decisiones dictaban el futuro de todos. La tensión alcanzó un punto álgido. El silencio cortante se partió con un nuevo grito. «¡Alto!». Una figura emergió entre la multitud. Era Jorge, un viejo amigo de Alejandro, cargando recuerdos de la infancia. Su voz, fuerte y decidida, atravesó el tumulto. «Bajo ninguna circunstancia se va a disparar otra vez». Fue entonces cuando todo se volvió confuso. Un disparo resonó inesperadamente. Este no provino de Etzan. Fue un hombre de seguridad, nervioso y mal entrenado. Las balas volaron,
y la mujer que había estado temblando cayó al suelo, su cuerpo inerte, el cuchillo rodando junto a ella. «No», gritaron varios al unísono, pero fue un sonido ahogado por el horror del instante. Valeria, al ver la escena, gritó, y Alejandro sintió que el mundo se detenía. La sangre brotó de la herida. Un charco oscuro empapó el suelo. El pánico se desató. La multitud se dispersó, gritos mezclándose con el bullicio de los golpes y el sonido metálico de un arma cayendo. Alejandro, aturdido, miró a su madre, quien parecía haber perdido toda fuerza. «¿Qué hiciste?», le preguntó, su voz quebrándose entre la ira y la pena. Pero lo que ocurrió a continuación rompió la narrativa de todo lo vivido. Junto a la mujer caída, una figura conocida apareció, una sombra que siempre había estado oculta. Era Elías, el excompañero de Alejandro. Su mirada perturbada reflejaba secretos celosamente guardados. «Estamos en medio de una tormenta», gritó con desesperación. «No sabes la verdad sobre esto». Las palabras de Elías ardían como un fuego en la mente de Alejandro, dándole un vuelco a todo. ¿Qué verdad? Había tantas capas de ocultamiento que el mismo Alejandro no podía entender. Pero la atmósfera, cargada de miedo y dolor, se tornó aún más pesada. Todos parecían mirar a Elías, como si él tuviera la llave del desastre. Ella no solo es una víctima», continuó, apuntando a la mujer tendida en el suelo. Los murmullos se alzaron entre la multitud. «Los que vinieron para secuestrarla son amigos nuestros. No esperaban que ella estuviera aquí». Alejandro sintió un mareo. Todo estaba desbordándose. «¿Qué dices? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». La incredulidad lo ahogaba. El inesperado giro lanzaba su mundo al caos. Las relaciones que había construido durante años ahora se tambaleaban en la cuerda floja. «No hay tiempo. La conexión es más intensa de lo que imaginas», dijo Elías, como si las palabras pudieran cambiar el rumbo del destino. «Te lo diré todo, pero no aquí, no ahora. Debemos salvar a Valeria. Ellos vendrán por ella». Esa mención, «vendrán», disparó alertas en la mente de Alejandro. La figura de su hija, vulnerable y expuesta, hizo que su pecho se contrajera. En aquel instante, como una chispa de esperanza, un grupo de técnicos de seguridad llegó con trajes oscuros, dispuestos a terminar con el caos. Pero su llegada podía ser tanto una salvación como un nuevo peligro. «No, por favor, basta», Alejandro gritó, pero su voz apenas fue un eco en la tempestad. La verdad estaba desterrada, y los ojos de todos estaban puestos en el suelo ensangrentado donde la mujer yacía. Sentía que se le aflojaban las rodillas. La imagen de Valeria, su expresión de confusión y miedo, lo arrastró más a la catástrofe. Todo lo que había conocido, todo lo que creía saber, palidecía ante un nuevo quiebre. La herida de la mujer en el suelo resonaba con más gritos que los disparos. «Necesito, Alejandro». La súplica de Clara lo trajo de regreso a la realidad. Ella lo miraba. El dolor en sus ojos era un reflejo del suyo. «Decídete ya. ¿A dónde vamos a ir de aquí?». Las voces de la multitud eran un murmullo lejano, una marea de confusión. Alejandro sintió que su mente estallaba en 1000 pedazos. Las verdades reveladas estaban atadas a las vidas de todos a su alrededor. Más que un fatídico juego de destino, ahora era una carrera contra el tiempo. La tormenta no había hecho más que comenzar, y la lucha por la verdad estaba a punto de transformar todo. ¿Podría Alejandro tomar decisiones que cambiaran el rumbo de sus vidas?
La respuesta era incierta, pero una cosa era clara: nada volvería a ser igual. El caos se desató. Andrew sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer en el suelo, el eco del disparo, Valeria gritando. Las calles vibraban con la confusión de personas que corrían en direcciones opuestas. Su corazón latía con furia mientras se arrodillaba junto a su hija, sosteniéndola con fuerza. «Valeria, por favor, respira. Mírame, aquí estoy». Isabel, su madre, había encontrado el coraje. Con determinación, cruzó la distancia hacia Etzán y Clara. «No puedes dejar que esto termine de esta manera», dijo, su voz firme resonando en el aire. «Respira, Etzán. Esto no es la solución». El hombre, visiblemente confundido, miró a las dos mujeres. Valeria a su lado lo necesitaba, pero el miedo lo mantenía cautivo. Las palabras de Isabel, cargadas de amor, tocaron algo en su interior. Todo sucedía a 1000 por hora. Alejandro, aún aturdido, levantó la vista. La multitud estaba expectante, los murmullos aumentando. «¿Qué hacemos?», gritó, sintiendo la presión ahogante de cada mirada. «¿Cómo salvamos a Valeria?» «¡Mamá!». «No», Valeria gritó, aterrorizada ante la visión de sangre. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Alejandro. La angustia lo empujaba a actuar. «Tienes que ayudarla. Ella necesita atención médica». De repente, la mujer herida retrocedió, parpadeando con confusión. «No quise», murmuró, su voz quebrada, mostrando el horror cotidiano que había creado. Clara, al borde de la desesperación, hizo un esfuerzo y se acercó, tendiéndole una mano. «No eres una asesina, solo suelta el cuchillo. Todo esto puede parar». La mujer miró el arma con terror, como si en su visión de la vida se dibujara una salida. Un nuevo disparo interrumpió la escena. Todos contuvieron la respiración. Pero esta vez nadie había apretado el gatillo. Era el eco de una decisión colectiva. Un sentimiento de compasión inundó el ambiente. Etzán, comprendiendo que el tiempo se agotaba, bajó su arma. «No quiero que nadie más salga herido», confesó, su voz temblorosa. «No puedo ser el culpable de más dolor». Isabel se acercó un paso más, el abrazo maternal en su mirada. «Hagamos esto juntos. Todos somos humanos, todos dolemos». El aire estaba electrificado. El tiempo se ralentizaba. Esa conexión genuina hizo que la mujer en el suelo, empujada por la desesperación, por fin soltara el cuchillo. Alejandro sintió que el alivio lo invadía cuando el arma cayó, resonando como un grano de arena liberado en un desierto vasto. Valeria, aún en brazos de su padre, miró la escena con lágrimas resbalando por su rostro. «Papá, ¿todo va a estar bien?». Alejandro la abrazó con fuerza. «Sí, cariño. Todo va a estar bien». La multitud se sintió unida por esa simple promesa. La verdad había salido a la luz como un faro en la oscuridad, revelando el camino hacia la redención. Con el ambiente aún tenso, cada uno de los asistentes respiró hondo, sintiendo que su resistencia había valido la pena. Las piernas temblorosas de Etzán se aflojaron mientras se acercaba a Clara. «Lo siento, ha sido un viaje complicado». «Lo sé», respondió ella, mirando a Valeria. «A veces la verdad nos lleva por caminos que no imaginamos». La multitud comenzó a dispersarse lentamente, y Alejandro sabía que no todo estaba resuelto. Había un camino por recorrer, un viaje hacia la curación.
Ahora debemos cuidar nuestra comunidad. No más secretos, afirmó, mirando a su madre y su hija, mientras el sol comenzaba a caer, reflejando un brillo cálido sobre la plaza. Alejandro sintió que su corazón palpitaba en un nuevo compás. El dolor quedó atrás, intercalado con la esperanza de un futuro mejor. Pero aún había algo que no se podía ignorar. Sabía que todas las verdades sobre su familia y la conexión con Etzán tendrían que enfrentarse un día. Este solo era un nuevo comienzo. Y tú, querido amigo, no te quedes atrás. Este es el momento de unirte a la historia. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Debemos ver tus reacciones y teorías en los comentarios. ¿Cómo crees que se desarrollará esta historia? Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta increíble comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Lo necesitamos.